tenés al team de Platense, ¿eh? Por ahí, la gente del Nueva. Vamos a controlar la cámara. Ahí está. Déjame ver. Que ni molesta el alambre. Que era mi problema. Pero qué hermosura que vamos a transmitir. Bueno, le agradecemos a la gente de Platense por dejarnos transmitir como siempre. Le agradecemos a Nahue Soldati. Le agradecemos a la gente del Nueva también. A Ariel que hizo la gestión, por Pepo. Te voy a contar algo. Muchos de los nombres de los jugadores no los tengo. Porque yo vengo de otro partido. Yo vengo de Tapiales, no iba a venir acá. Vengo de Tapiales Modelo. Me pidieron por favor que venga. Terminé 8:30 acá. El partido era 9:30 acá. Y bueno, me habían prometido la listita acá con todos los nombres de los jugadores. No está. Entonces, algunos conozco. Lo que conozco lo decimos. Lo que no lo inventamos. Qué bien que la están pasando ustedes. Ustedes la pasan bien. Ahí está la gente de Platense con todas las fotitos con la gente de atrás. Dale Nueva, dice Iván. Nicolás Arrieta, ¿por qué inicia a las 22? Porque terminó tarde la primera, gente. Escuchame, vos que estás del otro lado. Ya hice el sacrificio de venir. Necesito que te suscribas, que le pongas un me gusta a la cosa. Así que copate, dale, ponele un me gusta, suscribite. Y seguime al Emperador Futsal, dale. Vengo de hacer un partidazo, ¿eh? Tapiales Modelo, pero vos no sabés lo que era. Lleno de gente, se definió, faltando 3 minutos mete un gol Modelo, faltando 2 mete un gol Tapiales, la gente festejaba, gritaba. Había comida gratis y me tuve que venir, muchachos. Pero bueno, acá estamos, el deber nos llama. Vos poné me gusta, vos suscribite, ahí viene el Nueva. Nicolás Rieta dice, si llegamos a los 200 me gusta le dono 100.000 pesos. Bueno, es mucho. Ahí está Gullo. Yo con que se suscriban. Objetivo del año 10.000 en suscriptores. Lo vemos a Romero ahí. El árbitro principal, aguante el Nueva, dice Gonza. Crack el Emperador, dice Argarañaz. Me acuerdo cuando me lo crucé en Mar del Tuyú. Eras vos, Gabriel, eras vos. Está el Beto ahí. Está mi amigo Merlo. Alexis Merlo, lo vemos a los hermanos Macana, lo vemos al Beto. ¿Quiénes son los hermanos Macana? Y bueno. El clásico los domingos por la noche. Platense nunca convoca arquero suplente. Me dicen, bueno, hoy moja Pepo, vamos Nueva. Estrella, saludos de Lugano, bueno. Mirá, saludito olímpico. Ahí Lucas Alvear me dice, se ve espectacular. Acá hay 5G. Hay de todo, gente, acá. Hoy hay un partidazo, dale, dale con todo. ¿Qué tenés para hacer un domingo a la noche? Yo no tenía nada. Descansar, comer, hacer resumen, irme a dormir temprano. Me cagaron. Gracias, Peco. Felices Pascuas para todos, claro.
La tercera ganó el 9 5-1, me parece, ¿no? 5-1 fue. La fotito, mirá qué lindo que salieron los pibes. Aguante el Nueva, dice Iván. Y dice, viene el futsal del bueno, ¿eh? Mirá. Vamos a mostrar la fotito. Ahí. Ahí está, lindo mensaje, ¿eh? Contra la trata, contra los prostíbulos, me gusta. Madres de víctimas, muy bien, ¿eh? Muy buen mensaje. Gerardo Sarmiento, saludos grandes. Ahí lo ves, chiquitito, con pelo rubio, el número 15, Alexis Merlo. Debe estar Tatiana del otro lado viéndolo el partido. El pibe de las tunas, ¿eh? Y te voy a mostrar a la gente. Mira. Todo lleno. Gente parada por todos lados, la de Platense. Del otro lado hay mucha gente de Platense y gente del Nueva. Esto está que explota, esto es una fiesta del futsal. Así que vos llename de me gusta. El viernes el Nueva juega con Pacífico, ¿eh? Lo transmite el Vasco a todo futsal. Va a empezar este partido. Lo veo a Fabi, lo veo a Marquito. Lo veo a Caño. Al 20 no le sé el nombre, perdonen. Del otro lado lo veo a Mengués. Lo veo a... No, el viernes no. El viernes están ocupados. Franco Díaz en el arco del 9, ahí está. Bueno, Marquito. Franco. Acordate que no me sé los nombres, ¿eh? Transmiten los locos de Porteño el viernes. ¿Sabés lo que te reí con esos muchachos? El otro día contaron un chiste. Que nos llamó la atención a todos. Muy lindo el chiste. Irrepetible, ¿no? Bueno, saludos para el 4 de mayo, el club más grande de Padua. Esa palabra que dice G, no la puedo leer porque acá la tenemos prohibida, porque representa a uno de los equipos rosarinos y nosotros acá siempre la lepra. Algo y locura, güey, dice linda hora, ahí linda hora. Mirá dónde terminé. El Caño, a ver, Caño. El Caño. Marquitos. El número 20. Aguante Merlo, dice Tiago. El hermano, el sobrino. Que ahora está jugando en Gloria. Está ahí, ¿eh? Caño. Marquito. Rebota en Marcos. Y era Merlo el que robó el balón. Mueve la pelota Platense y la tiene Alexis Merlo. Mengués. Ahí está, creo que es Marcón el que le pega. Y Díaz. ¡Ay, la tocó! Rodrigo Flores, grande. Así me gusta, Carlos, que me vayan tirando datos. Mándamelo de vuelta el mensajito que no lo llegué a ver. Baigorria, el 2 Marcone, bien. Ahora me toca acordar los nombres, pero bueno. Bien. Valoira se llama, decime por favor un apodo. Ahí está. No, ahí está Galloso, mi amigo Galloso. 0-0.
Acá Tiago me pregunta, ¿Merlo mete gol? Y no sé, puede ser. Y sí, pasa que a mí me habían prometido la lista el Pepo. Pero Pepo no cumple. Vos sabés cómo me dijo, no tengo la lapicera de hoja, dale. No podías conseguir. Venimos por pedido de él, Flores se le va, bueno. Sí, pero transmito con el celular, Santi y yo. O grabo o miro la lista. Culpa de Pepo. Fabi, Caño. Ahí infracción de Valoira. Bruno Palmieri, mi amigo, ¿cómo anda? Acá bien, estamos aburridos y vinimos. Ahí está el platinado, mi amigo Alexis Merlo. Aguantea, le dicen acá. Mengués, mirá que bien Galloso al córner. Al córner, Marquito, la tira al córner. Va Mengués. Mengués era, ¿no? Deja de gritar, me dice, me cagan a pedo. Galloso hace la boludita. Guasamalay le manda saludos a la novia Yamila que dice que la ama y se quiere casar con él. Ya. Lo de casarse lo agregué yo, pero bueno, si vamos a meternos en el quilombo nos metemos bien. Mengués el 10, bien, bien, bien. ¿Y el arquero cómo se llamaba? Se escucha hasta la tribuna. Bueno, bien. Juan Hernández, mi amigo. Ahora entró Brizuela de último. Me van tirando todo. ¿Vos te das cuenta la gente buena que tengo acá? Gracias, Andrés Bonari. Sí, me voy a olvidar los nombres igual, Lucas, no te preocupes. Castellao, el enano Franchu. Fabi, Caño, para Flores. Lo ha apretado Brizuela, la meten, a ver. La mete, patea y la ataja el arquero, espectacular. Un iPhone, gente. Antes teníamos uno bueno, ahora tenemos uno 13. La inseguridad, ¿viste? ¿Cómo se llama? Mengués. A poner me gusta, somos 300 personas, dale muchachos. Hoy hay quien no con 100 me gusta, 100 suscriptores. Lobumba dice que cumple años. Haciendo el aguante el cumpleaños de Chupin, bueno. Ah, Rodrigo, sí, el apellido raro, ahí está. Volvió acá, está bien. Estaba en 17. Un saludo para Pati, bueno. Sí, Hacha. Sí, no olvídate. ¡Mira, Pepo! Bueno, Castellao. Le mandamos, Ignacio, saludo a Pati. Mengués. Ahora estos los conozco a todos, Mengués. Es que tengo, Lucas, una pelada hermosa. Te encanta el pelado, ¿no, Lucas? ¿Te gusta la pelada, no? Para Patito, ahí está, ahí saludo. Ahí va, Brizuela. La sacadilla. Una locura, Santiago, una locura. Saludos para Sunderland. Futsal, por supuesto. Ventre. Rebota en Ventre. Y va Mereles, va el Franchu.
Ahí está, soy Manu, aguante Platense, soy Lauti Romano. Bueno, el hacha, el X17. Cardoso, ese Ventre, Cardoso. El ese Ventre. El otro Ventre, Rodri, Cardoso. Mirá, mirá la que hizo. Díaz. La meten para Pepo y se va. Saque de arco, cara al hacha. Mengués lo apura Cardoso, pero la tiene Castellao. Saque de arco. Te cuento que quedan 14:34 del partido 0-0. Esto está hermoso, ¿eh? Vamos al Nueva, dice Nehuel. Aguante la quinta del Nueva y nada más. Bueno. Ahí va Rodri Ventre. Con el otro Ventre, con el S. Ahí va Pepo, el Pepo, el Pepo. Y hay córner. Va Rodrigo, le pega, saque de arco. Mira, se escapa Castellao. Y se va por el lateral, ¿eh? 44 me gusta. Estamos mal, pero no tan mal. Estamos bien. Nehuel Cindy dice, bueno. Ahí está. Rodri Ventre para el Pepo y la pelota se va a ir. Máquina del mal, Franco Díaz, bueno. Vamos, mi Nueva, dice Eduardo. Savarese, Savarese, genio. Genio. Y la comida gratis quedó en Tapiales. Yo me tuve que venir. Falta de Pepo. Es la primera del partido cuando quedan 13:38. Vamos al Nueva, dice Santino. Me fijo, Emma Folchi, después estoy transmitiendo. Desde La Paz, Córdoba, atrás la sierra. Alentando al Nueva. Gaita, todo bien, acá 0-0. Ay, mirá, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. Lo tuvo Platense, lo tuvo. Cuando entra el Beto. Sí, el hacha se la peció, sí. Ferrara, dice bueno uno. El 20 Ferrara, el peticito bueno. Mueve la pelota el 9, el nuevo, perdón. ¡Ay, mirá! Dos faltas, sí, dos faltas. El 20, Ferrara, bueno. Ferrara me dijiste, perfecto, ahí no llegó, mirá. Acá estamos al horno porque el último tampoco lo conozco, pero bueno. No importa, el gol lo gritamos igual. Minuto futsal, amigo, genio. El 5 es Pérez Espinocho, bueno. La tenés clara, venía a transmitir acá conmigo. La tuvo el Nueva, Traba, Folt. Walter, con todo fue, Con todo, con todo, Walter. Está buenísimo el mensaje que mandaron con la bandera, claro que sí. A Mayo, sí, señor.
Totalmente de acuerdo. Está bueno que los clubes manden mensajes sociales, ya que son clubes sociales. Pérez, la mete para Beto. Sí, ¿por qué no? Claro que sí, Andrés. El partido 0-0. Pérez, Ferreira, el Beto. Ay, mirá qué bien que la hizo para Pérez. Pérez patea. Y se va por arriba, arriba del travesaño y saque de arco. Casi 300 personas, no estamos tan mal. No lo publicamos en ningún lado. Saludos para Lidia y Silvio, que lo están viendo desde el sillón. Aguante el emperador, dice Lorena. Tan cómodo viendo el partido, tomando un vermú. Está bien. Que pongan me gusta y se suscriban, ¿eh? Como decimos siempre, le sacás el teléfono a tu esposo y te suscribís. O a tu esposa, o a tu amante, o al amante de tu esposa. A tus hijos, a tu abuela, a quien sea. Estás en un kiosco, viene un cliente y decirle suscribite al emperador. Todo el mundo se suscribe, ¿eh? Y nos sigue al Instagram, dale. Va Alexis Merlo. Para Pérez, Pérez le pega. Y ahí lateral. 50 me gusta casi. Ay, ahí hay uno que me sacó el me gusta. Ey, ¿qué onda, che? ¿Dije algo que no te gustó? Que sea para sumar, no para retar, chico. Ferreira va, vale, pega. Acaricia el palo y se va. Se viene el Nueva. Va el Nueva, se va, tira al centro. Me parece que se ha quedado con corner, bueno. Vamos Nueva, dice Débora. May dice, good night, buenas noches. Pereira dice, vamos Calamaro. O eso entiendo yo. Díaz. Gorgol, sí, tiene nombre de gol, ¿viste? Ahí va, mira, ahí la paró justo. Ahí va, le pega. Y se va. Arriba del travesaño. Te saludo en inglés. ¿Qué nivel? Me dice. Sí, ¿viste? Acá, May. Decir que es eso, el saludo, y lo entiendo, porque yo de inglés cero. La tiene Caño, el Caño Fleitas. Hacemos lo que podemos, Edu. Le metemos ganas. Caño, va Caño. A ver, Marquito, uy, qué bien que la hizo. Fabi. El Caño. 0-0, Román. Va Caño y se le acabó la cancha. ...0-0 el partido, quedan 10:35. Llega, la meta al medio, muy bien, Galloso. No llegó nadie y va a ser lateral, que va a ser Caño. Marquinhos. Está el 7 Bravo, May. Saluda al 7 Bravo, al goleador. Qué partido el de ayer, ¿eh? Mueve la pelota al Nueva. Marquitos. Ay, la perdió, bueno. Lateral. Que hará Mengués para Marcone. Mereles, Javier. La tiene Mengués. Va Mengués. Lo aprietan. Se va para Javi. Se le va. La tiene el Caño Fleitas. A Fabi. Ay, qué bien que lo hizo Fabi. Muy bien.
Iba para Flores, la pelota se va. Vamos con lo me gusta y vamos con la... Suscribite, dale, no te cuesta nada. Nos ayudas un montón si te suscribís. Marcone, la tira larga, pero la para Marquitos. Y ahora la agarra Caño. El Caño para Fabi. Un Yarau saludo, calculo que será para la joya. Claro, Luca, ahí está. El hacha, la tira larga para Meleres. Ahí la robó Galloso. Va al piso Caño, Fleitas. Le mandamos un saludo al Vasco, ¿eh? Iba a venir a transmitir y no pudo, bueno. Tenía que hacer cosas para la Facu. Pero va a estar el viernes, ¿eh? El viernes prendete a Pacífico Nueva, el Nueva Pacífico, mejor dicho. ¡Ay, mirá, lo tuvo Meneles! Le pasó de Caño a Fabi y no pudo hacer. Gastón dice acá mirando el partido con Olivia Fernández, 2010 femenino. Bueno. La tiene Fabi, ahí la metían para Flores. Está peleado el partido, pero está lindo, ¿eh? Vengo a gritar muchos goles, veremos cómo va. Saludos para Sole, que está mirando el partido, muy buena la trami. Emiliano Gallo dice que somos los mejores del mundo. Bueno, gracias. No sé si para tanto. Yo pensé que del continente, con el continente está bien. Flores le pega el segundo. Y entró justito Caño, no llegó a empujarla. Y el partido 0-0. 0-0, Valen. Castellao. Ay, mirá que bien Mengués, pero no lo pasa adentro, ¿eh? No se puede, amigo, transmito con un celu. Agradecer que vinimos. Igual sé que lo dijiste de buena onda, ¿eh? Aguante el D por Emi, dice Mai, bueno. Ahí está, Romano, dicen que entró con la 17, bueno. Qué grande la ayuda que dan del otro lado, ¿eh? Ahí está Ferrara, este es Ferrara. El ex Boca. Es rápido, ¿eh? Rodri Ventre, Cardoso. Y el hacha. Ahí está, Romano. Es rápido también, ¿eh? La mete y Díaz. Buen partido estamos viendo, la tiene Rodri Ventre. La meten para el Pepo, no entendió, fue para el otro lado. Se le escapa a Romano. Ahí se cayó. Platense 23, me dice Seba, querido relatar el partido nomás. Hacemos lo que podemos, gente. No sabemos ni los nombres de los jugadores. Brizuela. El hacha. Ferrara. No, era Romano. Pega en el techo. Y ahí lateral, Castellao. O Castelao, bueno. Sí, podés molestarme después más tarde cuando termine la transmisión, no tengo problema. Después hablame. Más de 400.000 personas viendo el partido. A poner me gusta, dale a suscribirse. Suscribite, seguime al Instagram, Emperador Futsal, donde ves todos los resúmenes, toda la información del futsal. Es totalmente gratis. Cuando decimos suscribirte es como seguirme, ¿viste? Pegan el techo. Quedan 6-11, ¿eh?
Cardoso. Ahí la robó y se va. Se va. Pero no llegó a pegarle con potencia. Y ahora viene la contra. Y no va a llegar. Se va por línea del fondo y va a sacar el hacha. Minuto futsal me dicen. Vos no le errás a los nombres, Empe. En verdad yo no le erro a los nombres. Los jugadores cambian de nombre. Durante el partido van cambiando. Platense 23, no sé quién sos, pero tenés mala onda, me tenés podrido. No comentás hasta mañana, chau. Ah, ¿lo viste eso, lo de Valdevento? Bueno, cosas que pasan. Primer tiempo. Hay uno que no comenta más, por boludo. Lo baneamos. No, ¿cómo? Que anda mejor. Pero boludos no. Lo hacemos de onda. Venimos corriendo y no vamos a aceptar que un boludo empiece a delirar. ¿Sabes? La mejor con todos. Pero bueno. No me enojo ni un minuto. Acá es para divertirse, para joder, cagarnos de la risa. No lo hacemos bien, sabemos que no lo hacemos bien. Es meterle onda a divertirte y que vos puedas ver el partido, nada más que eso. A veces sale mejor, a veces sale peor. Nada más. El que no lo entienda, paga la entrada, viene y listo. Seguimos. Claro que sí, Luca. Le metemos onda. Nada más. Bueno, lateral, Romano. Ay, lo mató a Castellao. 0-0 acá, ¿eh? Me decía, no somos 400.000, somos 300. Obvio, padre, que no hay 400.000 personas. Hay que meterle humor. Marquinhos. Para Díaz, va Díaz. La quiso cruzar para Flores. Pase de cancha de 11. Jugador caído. Uy, pará que entraron un montón. Gracias, Ignacio. Gracias, Valen. Un saludo para M. Bueno. ¿Con qué se lo estás grabando? ¿Qué pones? Un 13. Antes teníamos un 14, pero bueno. Pasaron cosas. No le damos bola a nadie, Juan. Yo me río. Cuando pasa algo, bloqueo o ignoro y ya está. Lito Rivero me dice, increíble que estés acá. Y bueno, Lito, ¿vos te creés que solo a Merlo llegó en 25 minutos? Marquinhos. Frank. Ay, Fabi casi. Lo tuvo Fabi, ¿eh? Marquinhos, va Marquinhos. La mete al segundo. La saca Mengués. Solo del conurbano, Lucas. Mirá que me robaron 2 veces en Capital, ¿eh? Gracias, Lucas. Merlo, Mengués, el ala. Así nos activan ahora. Me pasó por boludo igual. Pero bueno, cosas que pasan. Infracción. A infracción sobre Flores. Ya que estamos en charla, es difícil sacarlo. Sí, ya sé, imposible. ¿Cuánto queda? 4 minutos 06. La mamá de Caño dice que se ve bárbara. La mamá de Caño es una genia. Cada vez que juega el hijo, ahí me pasa el link para que yo lo vea por Instagram. Una crack. Un saludo para el chino de la quinta, dice Marcelo. Bueno. Dice, ¿termina en gol o no? Y no sé. Mirá, lo están charlando. Si vos te metés en la imaginación de ellos, yo calculo que están imaginando el gol. Ahora, lo que se piensa y lo que se hace son cosas distintas. La teoría y la práctica. Va el atómico, va Pepo.
El Pepo Mangia tierra. Mirá si le mete la comba, la clava al ángulo. Lo grita para Yanina, dice. Bueno. Fue contra el Beto. Y lo mató. Sí, era obvio. Pará, Lito, si jugaron con vos mucho tiempo, ¿es porque vos sos muy viejo o ellos te han hecho mierda? ¿Qué pasó ahí? ¿O lo agarraste de pendejo? Montenegro es una bestia, amigo. Lo que juega ese muchacho. Fabi, para Flores. No, vos ya sabemos que sos viejo, pero me llama la atención ellos, empezaron a jugar de joven. ¡Ay, se salva! Lo tuvo Caño. Y ahora rápido la contra. Para Franchu. Y hay corner. Ah, empezó con edad de cuarta, claro. Ahí está, Mengue, mira. Ya que estamos acá, Rivero Electro, gente, ¿eh? Venta en Cienalita en Rivero Electro, los mejores precios en electrodomésticos. La verdad que el que atiende puede ser mal técnico, pero como vendedor es una máquina. Ojo que dije puede, no dije qué es. Me debe una musculosa todavía, pero bueno. Rivero Electro, gente, Rivero Electro. Tiene buenos precios, de verdad, te vas a sorprender. Ahí está, ahí te lo pusieron. Al Boy Locura dice Mangazo, no. Ya me conocés, Arielillo, yo... Nada, hay deudas nomás. Me deben la musculosa. Vos sabés que acá no mangueamos, acá no pedimos nada. Debemos ser los únicos que nunca cobramos ni un peso. Partido 0-0, Mati. Bueno, posiblemente me están extorsionando para que vaya el domingo. Puede ser que vaya. Mauricio me dice, sacale un premio para los 100 me gustan. No. El premio es ver este partidazo, papi. De tiempo quedan 2:10. 0-0. Y vos que estás del otro lado, a meterle me gusta, dale que nos copamos. Pero sobre todo suscribite. Necesito subir en suscriptores. Y si me podés seguir a Listra, al Emperador Futsal, ni te cuento. Ahí está Max. Decime cómo salió Vélez. Max. Saludos para el profe Menguez. El enorme de Padua, 4 de mayo. No voy a decir esa palabra, ya te lo dije. Claro, mira, escúchame. Al que le gusta la timba y el pro del futsal, metete en Minuto Futsal. Y decirle, quiero participar. Decirle, quiero participar del pro de 3.000 pesitos, podés ganar una fortuna. Una fortuna es mucho, tampoco hay que te va a salvar, ¿no? Pero si sabes de futsal, métete. Habla en la Minuto Futsal, podés participar del pro. Después me tenés que pasar los goles, Maxi, sí. El mejor presi del 4, dice, bueno. Empató Atlanta y Banfield, el gol de Chucky Iglesias. Está prendidísimo. Maxi, fíjate si me podés robar los goles antes que lo pongan en privado ese partido. En una de esas. ¿Todo bien? Ahora vamos a salir en cámara, salgan en cámara saludando. Ahí está la gente saludando. Ganó Pacífico, eso sí. A toda la gente acá.
Ahí está, ahí uno ve, quiere participar acá. Lito quiere participar. 0-0. Pero buscame los goles de Banfield Atlanta, amigo. Platense es el único equipo que no ganó, me dice Andrés Bonari. Bueno. En estos momentos, la gente del Nueva me dice que siga así y la gente de Platense me dice, bueno, hoy será el primero. Alguien, bueno, ahí está, el partido de Banfield todavía se puede ver. Cortame los goles, Maxi. O el que sea que está ahí, tiene buena onda y sabe capturar pantalla. Ahí está mi amigo el Monje también, el que pueda. Saludos para la gente del campito, claro que sí, así hicimos la transmisión, Sergio. El que me lo puede cortar los goles y me los manda es un golazo. Acá me dice Minuto Futsal, el DT de Platense tiene un ascenso a primera con Country. Ahí en el 2013-14, ¿no? Por ahí. No, por eso no la deja. Bueno, pasa que juegan con 3 cuartetos, Lito. ¿Qué es eso? Por ahí está tocado, ¿viste? Mirá qué buena pelota. La saca Díaz. Que entra el 7 bravo, Fran Mereles. El 7 bravo es otro igual, ¿eh? Es Vázquez. Ah, bueno, es bueno. A ver, son 2. ¡Ay! Mueve la pelota al Nueva. No, Minuto Futsal no dirigía a San Lorenzo el año pasado. El técnico de claro, el Vázquez es. Dirigía a San Lorenzo, pero en el 2014 tiene un ascenso con Country, eso es lo que nos está diciendo. Valdés, ahí está, sí. Claro, ¿viste? Ahí saltaron. Este bravo hay uno solo, me dice. Que se busque otro nombre. Para mí el enano Macana. Tommy Galloso. Quedó caído Galloso, o Castellao. Bueno, Galloso. 20 me gusta, gente. Hacemos una catarata de me gusta. Así llegamos a los 100 y ya descansamos. Quedan 15 segundos. Te voy a contar algo. Gracias, Lío Rivera. Ganaste el primer partido. Bien. Hay una regla en las transmisiones del Emperador que se llama la regla de los 2 minutos. En el segundo tiempo, en los 2 primeros minutos, siempre hay gol. Entonces vos andate, comé, anda al baño, seguime en el Emperador, suscribite, hacé todo lo que tengas que hacer. Volvé rápido, porque te vas a perder el gol. Después no digas, me lo perdí. Bueno, yo te avisé. Déjame decir qué lindas que quedaron las canchas de Platense de acá afuera, Y la cancha de básquet está espectacular, Platense, un club que está creciendo mucho. La verdad, para felicitarlo, terminó el primer tiempo 0-0. Soy Ciro, el hijo de José, el DT del Nueva. Bueno, Ciro, un crack. El Nueva, la cancha está muy linda, Fui ayer a hacer el campito, se lo dije al presidente, Acá me dicen el Sport Club quedó bárbaro también. Está lindo Platense, Sos un crack, Juan Monje, un crack. El 1, Monje, el 1. La verdad que la cancha nueva quedó muy linda, la cancha de Platense está muy linda. La verdad que los felicitamos a los clubes crecen, A pesar de que por ahí no hay tanta plata en la calle hoy, los clubes se la rebuscan para seguir creciendo. Viva el futsal. Vamos a descansar, tenés 10 minutos y volvés. ¿Cómo andan los genios? ¿Todo bien? ¿Van a ver el partido acá cómodo? Sí, no va a ser compañía. Lo único que te pido,
No, habla, gritá, puteá. La baranda, no me toques la baranda. Porque me toca la baranda y está. Pará. Toma. ¿Por qué pasa así te sentás bien, boludo? Ahí está. 5-1. No me está contándolo.
Bueno, vuelve el segundo tiempo. Cancha chiquita. Futsal, Liga Rosarina. Pero tenés otros roces, juega con gente grande. Bueno, 0-0. Bueno, está ese es el Franchu, ¿no? No. Romano. Porque encima vine sin saber ningún nombre y la gente me lo va tirando. Alguno conozco. ¿El 14 quién es? ¿Brizuela? No. Brizuela es aquel. Y el 14 es el 14. Saluda a la familia de Platense y a la familia Nueva. Saluda a Manzana, dice Nico. Maroira, buen nombre raro. ¿Cómo lo dicen? Emi. El Barba. Claro, no hay nombre raro, como el Hacha. Bueno, ahora el problema que tenemos es que la gente que quiere entrar al lugar, y bueno, llegan tarde. Acá, bueno, alguien Neumann dice Platense anota un gol en los primeros 2-3 minutos. Crack el emperador, dice Julio. Correte la mesa para allá y siéntense los dos. Total, yo tengo que transmitir parado. Ahí está. Yo tengo que, no me puedo sentar. Si me santo no puedo cosar. ¿Qué dice? Crack el emperador, así podemos ver los partidos. Bueno, ¿viste? Alguna cosa buena tengo. Va Fleitas, Ventre. Fleitas. Ay, a ver. Ay, mira, le quedó a Flores. No puede girar. Le queda Marquinhos. Rebota en el 14, que no es Alacay como dice la remera. Porque Alacay es Joaquín. Pero está en la reserva. Se lesionó, ahí está. Pero esa edad de tercera, me parece, o sea, primera. Ahí va, Platense, patea, saca arco. Acá nos piden un programa con la China, puede ser. Dentro de poco. De entrevistas. La entrevista con la China y el emperador, me gusta. No pasa nada. No, el tema es constantemente así. Si te apoyas no pasa nada. Yo también hago esto, mirá. Mueve la pelota, la tiene Romano. La pican. Para el Emi para Romano. Va Romano. ¿Y qué hace? Y le pega. Y ya la tira al córner. Bueno, el mando loco, no sé qué pusiste, no lo voy a leer por la duda. Ojo con lo que ponemos, no quiero banear a nadie. Platense, el único club con Boca y River en participar todas las temporadas del futsal. Bueno. Le mandamos un saludo a mi amigo Fuer de Modelo, siempre en todas las transmisiones. Mando loco, por la duda lo borré el mensaje. Te bañé un minuto, fui bueno, un minuto. Lo borro porque no quiero tener problemas después yo. Porque hay gente que lo único que hace va a ver la transmisión para ver los mensajes, para ver si pusieron algo. Y después me van a romper la bola a mí. Porque hay mala leche. Entonces, todavía el partido 0-0. Por ahora está bueno para el resumen, tengo que cortar poco. No me vengan con ganar 6-5, con 1-0 está bien. Nacho Pedroso me dice, te quiero mucho, emperador, buen domingo, gracias. Pegan el techo. Y va Ventre.
Gol de Brizuela en 2 minutos más. Dicen, bueno. Mirá qué bien que la bajó, ¿eh? Por cómo la bajó parece jugador de cancha de 11, porque le fue para adelante la pelota. Va Ventre. Va Ventre. Marquinhos. Ay, mirá, mirá, lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo el caño, ¿eh? Espectacular el hacha. Acá me dicen Nicolás Arrieta que Modelo es el primer equipo en llegar a una final de Libertadores, club invitado, sí. Saludo a Marco Valdés, al emperador crack. La mujer del Chucky, bueno, una genia. Hoy metió un gol Chucky, ya lo tengo cortado. Gentileza del monje. Por si me ponen el video en privado, ¿viste? Mirá qué buena pelota, Marquinhos. Sí, justito, ¿eh? ¿Es Castelao el que corrió y la tiró afuera? Bastante bien para no tener la lista de los nombres, ¿eh? Ventaja de venir seguido. Y llegamos a los 100 me gusta, cracks. ¿Habré llegado a los 100 suscriptores? Sería un éxito. Ustedes me siguen, ¿no? En YouTube. Ojo, ¿eh? Ustedes tienen que tener No, pero en YouTube te dije. Muchas novias tienen que seguir, entonces tienen que tener este año. Para, están solteros, ¿no? Si no los meto en quilombo. No, porque si tienen novia, la novia me mata. Vamos al nueva, dice Sasha Ramírez, la esposa del Mosqui. Tengan muchas novias y le sacan el celular y me siguen. Después se pelean, no pasa nada. Tengo un amigo que dice que subirse a todos los finitos para subirse un Ferrari. No está mal, hay que cuidarse. Con globito. Sí, viste. No vas a tener un pibe con cualquiera. Acá me dice Clara el relator que hace más divertido el partido. Le metemos onda. Somos malos, pero le metemos onda. Mengués. Ahí va Javi. A ver, pelean. Se va Mengués. Alceba. Galloso. Pelea la pelota. Se la roba el Nueva. Sigue el Nueva. Y Castellao. Saludos para los tribilines, claro que sí, Lucas Reyes. Están ahí viendo el partido, ¿eh? ¿En qué partido dicen tantas boludeces como acá? En ninguno, disfrutalo, aprovechalo. Poné me gusta, suscribite, dale, compate. El hacha. Mirá cómo la paró el pecho. El tipo tiene un ascenso con Newell, ¿eh? Es bueno ese, ¿eh? Marcone, puntinazo. Saque de arco. El Pepo. Y Marcone la tira a la tribuna. ¿Por qué no prendieron los ventiladores hoy? ¿Será que hace frío? Viste, a veces te piden ventilador acá. Hoy no, ¿eh? Igual acá nos podríamos estar cagando de frío. Con la lona se habría vientito. La he pasado mal, ¿eh? Pero hoy la pasamos bárbaro. Hoy no nos quejamos. Mira, de busito. Pasa que el clima dijo, viene el emperador hoy de 10. Todo de 10 tiene que salir. Ahí va el Pepo. Pega en el Pepo y hay córner. Rebota Mengués. 544.322 personas mirando el partido. Acá en la cancha hay unas 9.534, ¿eh? 0-0 el partido. Ay, quiso tirar un cañito. Está habilidoso el Fabi, ¿eh? Piden penal, no se lo dan. Y ahora viene la contra, el jugador del Nueva Estrella está tirado en el piso. Y ahora, bueno, 0-0 el partido. Se va. Marcone.
Gritan penal en el chat. El Hacha la mete larga. Y la agarra el arquero. El arquero Nueva la saca larga. Y Galloso viene de último, ¿eh? Mirá la pelota que le meten. Espectacular el pase de Cardoso. Muy bien. Muy bien el Pepo. Se le venía el arquero, pero bueno. Se le fue por el costado. Cerró bien el Hacha. Acá los chicos de Platense dicen que definió muy bien, pues. Claro, la tiró afuera. Si no era gol contrario, yo no quería. Vamos, Nueva. Bateamos Rodri Flores. El Cuchurrumi, dice Brisa. 0-0, Ciro. ¡Y hay gol! ¡Hay gol, 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 gol! ¡Gol de Platense! ¡Lo hace Galloso! El ex Newell. Gol de Platense. Cuando quedan 14:37. Ahí me gritaban cuando el gol, bueno. Bueno, por lo menos no es un 0-0 por ahora. Ahora se va con el lindo. Ahora me dicen, vienen 2 o 3 goles más. No sé de quién, pero vienen. Ciro me dice, no. Ay, lo hizo bien. Viste, los goles que te perdés en un arco se pagan en el otro, dicen. Acá Tobías Castro me dice, qué milagro, vamos Platense. No le tiene mucha fe. Es Calamar, pero... Aclaramos que lo dice él, ¿eh? A ver, le queda a Flores. Aguante tenso, dice Juaco. El Hacha. Para Romano. Romano para Pérez. Marquinhos. La tira, mirá que viene el pibe de las Tunas. Y va a ser córner. No hay tipo más bueno en el mundo, por lo menos dentro del futsal, que Alexis Merlo. Estamos hablando como persona. Tipazo. Y las familias son igual. Igual, todo. Ya viene de sangre. Lo ve al hermano, es igual. Mirá, me lo cruzo en una cancha, el hijo jugaba en Tigre, y lo miro. ¿Sos o no sos? Me dice el hermano. Volvé a Atlanta, dice Alexis. Ah, igual el hermano más grande. Mirá lo que hizo. De pecho el pibe. ¡Ay! Explícamelo. La dejaba pasar. Hay amarilla para Marquinhos. Me voy a atar los cordones de mientras. Era un golazo. Era el mejor gol de la fecha. Pero bueno. La paró, la dejaba pasar, entraba solo. El rubio platinado, al que estamos hablando bien, le estamos tirando flores. Definíamos, lo subíamos con audio. Gracias, Romano. Un crack, Romano. Acá está Thiago Merlo, mira. Hablando de Roma. Si te la pierdo, Lau. Va Caño Fleitas. Va Ventre. Te invito una coca, emperador. Tomo agua nada más. Gracias igual, Ciro.
Marquinhos. El Caño Fleita. Marquinhos. El Rodri, Caño. A poner me gusta, Vamos con los deditos a poner me gusta, suscribirse. ¡Para atrás! ¡Para atrás, Lau! Cópense. Lo presionan a Marquinhos, la robó y mirá. Romano. Para Merlo. Y en la línea, Espectacular entre. Romano dije, la otra la cagué, ahora meto el gol. Y te lo dijo, tomáselo, le dijo. Antes lo tenía para así y te la cagué, ahora tomáselo. Ahora no es culpa mía, te dice. La hizo bien, Romano. El hacha. Ferrara, perdón. Avisamos si hay familiares de algún jugador. Que va todo con onda, nos llevamos bien con todo y nos reímos nomás, La mejor de la onda con todo el mundo, Aviso por la duda. El Caño, va Romano. Le cobran falta, bueno. Avisamos por la duda, ¿viste? Por la duda. Porque una vez se tira un chiste, ¿viste? Y... Bueno, mueve la pelota al Nueva. 1-0 el partido, quedan 11:30. Brizuela es el 14. No. ¿Cómo se llamaba el 14, Emiliano? Baroira, algo así. Bueno. Baloira. Emi. No me lo pida mal el nombre. El Barba. Mirá cómo pasó. Se va Ferrara. ¡Lauti, haz el cambio, Lauti! Se cambió la remera porque está usando la 27. Bueno. A poner me gusta, gente, a suscribirte, a seguir la lista del Emperador Futsal. Va Galloso. Espectacular. Cómo defendió el número 21, Díaz la va a tirar larga y se va a ir, ¿no? Se va. Y ahora llegamos a casa a ponernos a cortar los goles. Mañana trabajar temprano. Tengo que comer. Va Mengues. Ya te digo los minutos. 10 minutos y monedita. Empezamos temprano. Ayer 2 partidos, hoy 2 partidos. Pero la estoy pasando bien, me estoy divirtiendo. Que levanta la gente de Platense,
Marcone la mete. Para Galloso de la pelota. Pablo, 4-4. dale. 4-4. Primera fecha. Sí, partidazo. ¿No te perdió con Chicago? Pone me gusta, suscríbete, seguinos en Instagram. Copate, copate. Qué raro que nuestra gente de futsal... Bueno, el básquet está en la A, gente. Yo siempre que vengo acá a la cancha está lleno. Sí, sí, partidazo. La fecha 1. Ahí la sacó Pepo. Ay, bien. La perdió. Hizo un golazo, me dice, en ese partido Mengue. Yo pedí los 4 goles. Me la iba a pasar un tal. No me acuerdo si Javi Meleles o Fran Meleles. ¿Vos lo viste en mi Instagram los goles? Yo tampoco los vi. Jugó en primera en 11 en Ferro, bueno. Y Deportivo Merlo si no estoy mal. ¿Puede ser? Quedan 9-12, el partido 1-0. Está vibrante el partido. Se raspa que se raspa, está lindo. No, que duele eso, ¿eh? Gana Platense. Ahí me preguntaron, digo, el partido 1-0, ¿quién gana? El que metió el gol. Qué chistoso el gordo conductor, relator, transmisor de partido. Platense, amigo, Platense. Castellao patea, la saca el arquero. Ah, en Ferro de Merlo, me dice que jugó Lito Rivero. ¿Cuánto va? 1-0, gana Platense. En cancha 11, en Ferro de Caballito y en Midland. Qué buen equipo tenía Ferro de Merlo, buenos jugadores. Lástima que en algún momento lo sacaron y se desarmó todo, ¿eh? Ojalá lo puedan levantar. Buena gente en Ferro de Merlo. El hacha. Bombazo buscando a Merlo. No la tiene. Va Pérez, va Pérez. Con delay va cobrando la falta. No, acá no puteajo. Dicen que hay un par de videos en YouTube. Del año 2016. Puede ser, puede ser. Acá me dice, de los mejores jugadores de la zona, jugaron en Ferro de Merlo, de los cuales hoy se nutre hasta Deportivo Merlo. Don Bosco, donde está en Argenliga.
Uy, qué difícil. ¿Con Cerrudo o Brandon Durete quedás, me dice? Con los dos. A uno lo pongo de pivot y al otro lo pongo de ala. Mirá qué bien. Tranquilao, si tira pierna. Tuve vivo rápido, ¿viste? Brandon es amigo aparte, ¿viste? Juegan el Ciclón de Loyola, con los nenes. Cueva de los mejores de la zona, me dice. El 7 Bravo. ¿Qué 7 Bravo hablas vos? Ah, el verdadero de básquet, puede ser. 99 goles en 24 partidos, se va. Ah, era bueno ahí, ¿eh? ¿Qué le pasó con él ahora? Ah, mentira, que es un amigo Franco. Ay, mirá, la metió en el segundo palo. No llegó a empujar las Flores. El amor le pasó. Ahí está. Lito sabe todo. A poner me gusta, suscribirte. Último 6:32, dale. Único partido en este momento que se está jugando. Por lo menos transmitiendo. Y si hay otro no lo sé ni me interesa, porque total no lo puedo ver. Para vos el mejor partido es este, punto. Acá hay uno que dice, vamos, Defensores de Olivo, bueno. 1-0 el partido. Gana Platense, el Calamar. ¡Ay, mirá! Mirá, un poquitito más abajo y lo gritaba, ¿eh? Lo tuvo el Pepe, lo tuvo el Nueva. Quedan 5:46. Defiende la pelota, rebota Marcone. Y ahí lateral. Grita la gente. Las dos hinchadas gritando mucho. Bueno, acá no estábamos tense. Creo que es hincha del Calamar. El Caño Fleitas. Ventre. El Pepo Mangiaterra. Ventre. Ahí se le escapó a Walter. Ahí está, Damián Rojas también salió. Me está sacando todos los jugadores. Mirá si que se quedaban. El equipo que tenían. Tatán, golazo. ¡Ay, gol! Gol de Platense. Lo hace el señor Brizuela. El número 24. Y hay minuto, ¿eh? Crack Brizuela, dice el gol de Gonza Brizuela. Gracias a Dios, lo más importante. Lito Rivero también salió de Ferro a Merlo, Seba. Buenas empanadas, me dijeron. Bueno, acá gritan un montón. Y vos, no ponés me gusta. Vos no te suscribís, dale.
Vamos a mostrar a la gente gritando. Algo del gol de Almole, re contra golazo. Bueno. Cinco minutos quedan, 5 minutos 7. Y que mañana se corte la luz en el colegio que trabajo, así puedo dormir. Parezco los nenes chiquitos, viste que de chiquito no quería ir al colegio. Yo tampoco, el problema es que ahora me pagan. Soy el profe. Ahora sí, 5 minutos, dice. Del colegio, del colegio. Va Platense, Cate, le pega la garra a Pepo. Después te paso la dire para que corte los cables. Yo doy todo lo que es historia, derecho, soy abogado y profe de historia, gente. Y hay gol. Gol de Platense, entró pidiendo permiso. No la corrieron, no la miraron. Es más, ni él pensaba que entraba. Basta, Lito, no me diga más, no, hombre, que me vuelvo loco. Qué grande Marcone viejo, dice acá. Tenemos para armar una selección. Mirá si te lo llevas todo eso a Deportivo Merlo. Está en la A. Ay, mirá. Mirá, le hizo bien. Oh, Flores. Hay que romper el chanchito y rompelo. Decile Electro Rivero que ponga más. Habla con tu germo. Si la tenés, Lito. Escuchame, Lito, si el domingo llego ahí, me van a limpiar arriba porque un poco más había muertos de hace 40 años. No, está bueno el lugar para grabar, ¿eh? Hay mucha chance que vaya el domingo, Lito, después te aviso bien. Se va Castelao al ladito del palo. El caño fleita, va el caño fleita, va el caño. Rebota en Brizuela. Y hay córner. Vos que estás del otro lado, poné me gusta, suscribite, seguime. Quiero mínimo 60, 70 suscriptores nuevos. Ya te digo, Juanco, dame un minuto. 3 minutos. Esa mugre ya es dueña del sector, me dice Lito. Es más, que agradezca que me dejan entrar, ¿no? No, igual fuera de broma, fuera de chiste, está muy bueno para grabar ahí.
Nada, si voy no es por la musculosa, Déjame ver, déjame ver. Sí, grabás muy bien, muy tranquilo. Se ve bien para la derecha, para la izquierda, no hay nada que te moleste. Lástima que jugás en el remancho a las 10 de la noche un domingo, pero bueno. Parque San Martín. Donde los ladrones más peligrosos se esconden porque tienen miedo que les roben. Sí, sí, amigo, 3-0 el partido. Ya los corté los goles, DJ. Del de Banfield, así que tranqui. No, no pasa nada, amigo, no me molesta la hora, Lito. A esa hora está bien. No te preocupes. ¡El Pepo! Lo va a echar, lo va a echar. Lo he hecho. No lo vi, después te digo. Bueno, quedan 2-8, va a jugar con uno menos hasta que termine casi el partido, hasta que mete un gol. Lo que pase primero. La verdad que el resultado es totalmente mentiroso. Era un partido chivísimo, de un gol de diferencia, que metía el primer gol, ganaba, y de golpe se abrió el partido. Lo están cagando a pedo. ¡Cortito, Seba! ¡Cortito! ¡Quiero olvidarlo! Platense quiere hace tiempo, quiere que el partido termine, aprovecha que tiene un jugador más, lo cual no está mal, ¿no? Obviamente. Va a tratar de consumir todos los segundos. No quiere atacar porque quiere ganar. Le alcanza con que el partido termine. Bueno, mueve la pelota, quedan 26 segundos finales. Va a ser victoria de Platense, la primera del año, ¿eh? Va a ser victoria de Platense, ¿eh? Queda un segundo final. El último partido fue un 3-3, me dicen. Bueno, gracias. Gracias por la compañía, ¿eh? Vengan siempre cuando... Bueno, gente.
Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Te voy a despedir como siempre. Acá ganó Platense. Acá ganó Platense 3-0. 3-0 ganó Platense. Primera victoria del año. Nos vamos. Vos poné me gusta, suscribite y seguime al Emperador Futsal. Nos vemos, gente. Chau. Gracias.